estamos en este periodo iniciando una serie de charlas sobre la divina liturgia, la liturgia cristiana ortodoxa, tal y como nosotros la celebramos. Y habíamos comenzado justamente haciendo una introducción, una explicación muy general sobre lo que es la divina liturgia, lo que significa la palabra liturgia incluso, justamente, y las situaciones históricas, lo que se ha vivido a lo largo de los siglos y cómo la Iglesia ortodoxa y la Iglesia en general de los primeros siglos, porque hay que decir que la liturgia, tal como la celebra la liturgia ortodoxa, era celebrada también por el otro cuerpo de la Iglesia que después se separaría, que es la Iglesia occidental, es decir, era una sola la liturgia y la forma de celebrar que se tenía, y poco a poco después fueron separándose tristemente, ¿no? Pero eran originalmente parte de un solo cuerpo, de una sola iglesia. Y quiero comenzar con esta parte. Nosotros utilizamos en la Iglesia Ortodoxa libros, pero uno de los libros que, por ejemplo, aquí ustedes lo pueden ver es el Liturgicón, ¿no? El Liturgicón. Este Liturgicón es el libro de liturgia, es el libro de cómo se debe celebrar. Esto es editado por nuestra metrópolis bajo la bendición de este servidor para estos territorios y por lo tanto es la versión oficial, vamos a llamarlo así, la versión formal. Y del otro lado tenemos también el folleto propio de la Divina Liturgia, que es el que utilizan los fieles, lo que las personas que vienen cada vez a nuestra liturgia tienen en sus manos para poder seguir. No siempre es necesario o fundamental que las personas sigan. A veces hay un poco la idea de que hay que seguir a ver dónde están para no perderme. No, la liturgia es una expresión, sobre todo del corazón, que hacemos hacia Dios y a veces es bueno tener una idea, pero no siempre es necesario ni obligatorio seguir exactamente, sino más bien dejar que haya una vivencia en el amor de Dios y de oración y de presencia de Dios en mi corazón. Eso es lo más importante. Y vamos a tratar hoy una primera parte de la liturgia que yo diría el 90% de los fieles no conocen. Y no conocen porque no se realiza delante de los fieles. Es una parte que es más privada. Y es más privada no porque sea oculta ni porque sea prohibida para ellos, sino porque es una preparación para la liturgia. Esta primera parte, que vuelvo a repetir, no es algo que normalmente los fieles asisten. Es una parte que generalmente se la celebra o se la puede celebrar incluso fuera de la liturgia. Es decir, puede hacérsela antes, puede hacérsela el día anterior, puede hacérsela unas horas antes de la liturgia si se quiere, pero que generalmente se la reserva un poquito antes de que comience la liturgia para dejar todo preparado. Y esa preparación se le llama proscomidia. Proscomidia. La palabra proscomidia significa traer para colocar, para preparar, para dejar todo listo, ¿no? Es decir, portar los dones. Antiguamente, hace muchos siglos, se partía de aquella celebración magnífica y extraordinaria que se llevaba a cabo casi siempre en esta gran, inmensa catedral construida por el emperador Constantino, que se llamaba Santa Sofía, ahí en Constantinopla, que después ahora se llamaría Estambul. Y en esta gran catedral, que ahora tristemente es mezquita musulmana, había un lugar, una parte a un lado, que se llamaba el Esquevofilaquium. Esquevofilaquium. Esquevofilaquium, en definitiva, era el lugar donde se guardaban las reliquias, se guardaban las vestimentas, las cosas sagradas, y era el lugar para el diácono, el que ayuda, ¿no? El servidor,
del altar. Y en este lugar pues había una mesa, también igualmente consagrada, de donde se preparaba el pan y el vino y se preparaban los dones. Y se hacía toda la preparación de estos dones. En el caso de la Iglesia Occidental, particularmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, han introducido dentro de la misma liturgia esa preparación. Es lo que justamente le llaman ofertorio. Y ese ofertorio se lo hace enfrente a la gente porque es mucho más rápido y fácil ya hoy por hoy. Para nosotros es mucho más detallado y mucho más hecho con cuidado. Y voy a explicar por qué es más complicado. Porque dentro de la mentalidad de la liturgia de los primeros siglos era fundamental, y es fundamental para nosotros, el orar por cada persona que alguna vez nos ha pedido. No solo la que piden para esa liturgia, sino nosotros tenemos libros en donde anotamos los nombres de las personas por las cuales nos comprometemos a orar toda la vida, ¿no? Estos se llaman dípticos. Y por lo tanto, para nosotros no es un gasto de tiempo el ir diciendo nombre por nombre, persona por persona y recordándola, colocando un pedacito de pan en memoria de esa persona. Ya lo vamos a ver ahora. Obviamente hay formas y formas. Un poco la tradición griega toma una lanza, como se llama, y toma varias partículas, simple y sencillamente arrancándolas de la prósfora o pan preparado para la conmemoración. Y otros, como el caso de la iglesia rusa, hace más cortes más pequeños, pero más claros. Hay un punto intermedio, que es la forma de celebrar de Monte Athos, que las hace con una forma casi como de lentejitas, tomando pedazos de pan y con forma redondita, muy, muy bien hecha, y se coloca nombre por nombre cada persona. Por lo tanto, es muy interesante mirar cómo fue originalmente, cómo sigue siendo en la Iglesia de Oriente y cómo tristemente la Iglesia Occidental hizo un poco más rápidas las cosas para evitar alargarse, yo diría, para que, volvemos a lo que explicaba el día de ayer, muchas veces se dé más bien culto a la persona y sean las personas las que se sienten bien más que el culto a Dios. ¿No? En este sentido, pues verdaderamente hay una diferencia. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que comencé indicando. Voy a colocar un video y vamos a comenzar un poco a intentar comprender toda esta primera parte de la liturgia ortodoxa que se diferencia radicalmente de la práctica actual en la iglesia occidental y que muchas veces las personas, la gran mayoría de las personas, no saben ni entienden muchas veces esto, pero es muy importante que lo comprendan. Por eso este video, por eso esta explicación. Y evidentemente debemos comprender los porqués se hace esto. Espero que... Interestingly, most often the proskomidhi is associated symbolically with the Nativity of Christ. The icon that is most often found in the protheses is the Nativity icon. But when the amenos, that is the piece of bread that will be consecrated, Lo primero que debemos comprender es que en la liturgia ortodoxa existe una conmemoración de la vida de nuestro Señor. Y la vida de nuestro Señor va desde la natividad, su nacimiento en Belén, hasta su muerte y resurrección en Jerusalén. Y todo esto se hace una conmemoración a través de oraciones en cada divina liturgia. Vamos a utilizar los términos occidentales en cada misa, ¿no? No es una cosa que, ya se presupone, no, no, no. Para lo cual, evidentemente, lo primero es que hay una mesa, un lugar, donde se colocan todos los instrumentos propios de esta proscomidia
y en esa mesa se lleva el pan preparado. Nosotros para cada divina liturgia preparamos un pan, pero no es un pan cualquiera. Ayer justamente una persona me decía, ¿es el pan de panadería? No, debe ser preparado primero solo y exclusivamente o por personas de iglesia, laicos, personas comprometidas, personas que son parte de la iglesia, o por monjes, o por el sacerdote en el caso que fuese un sacerdote casado, pero tiene que ser preparado, o también la presbítera, la esposa del sacerdote, no debe hacerlo con amor, con dedicación, en oración. No es un pan cualquiera. Además, sigue una receta, una fórmula que se pasa solamente dentro de la iglesia. Claro que se la puede encontrar hoy en día en el Internet. La gran mayoría de cosas sagradas han sido rebajadas a darlas a conocer a cualquiera, ¿no? Por lo tanto, se puede dentro de la curiosidad de la gente de hoy. Pero hay que entenderlo que así uno tenga la receta y sepa cómo se hace como si fuera un gran secreto, no, la idea no es el hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con amor, con devoción, sabiendo que ese pan va a ser transmutado en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que va a estar nuestro Señor Jesucristo, va a descender de los cielos y va a estar presente evidentemente en esto. Déjenme que continúe aquí. As the body of Y Christ is prepared, the main obviamente theme of the Bible verses and prayers quisiera is saber the si ustedes sacrifice of escuchan Christ, algo the de lo que leo passion, the cross, the death, o no lo and how they escuchan. bring about the salvation of the world. This is also Evidentemente why aquí we find vemos the la icon of imagen the de la extreme extrema humility in the animal, humildad, but the nativity que es nuestro Señor Jesucristo colocado en la tumba y evidentemente ya después de muerto, llamémoslo así, o para entenderlo, la idea es de que Él está sacrificado, Él está entregado totalmente, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos comprender es que este pan que ha sido realizado de forma especial significa toda la vida de Cristo. Y es un pan preparado especialmente. Vamos a mostrarlo aquí. Aquí tenemos dos prósforas. Se le llaman prósforas porque significan las que van a llevar, las que van a aportar. Y claro, las que van a llevar a Jesucristo. Entonces aquí tenemos los ejemplos de prósfora. Esa prósfora va a ser consagrada, va a ser bendecida para que se entiendan un poco los términos, pero va a ser transmutada y va a dejar de ser pan y va a volverse el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente el vino será el vino que pertenece al cuerpo de Cristo. Pregunta Macario, ¿qué harina usa? Se utiliza la harina de trigo, debe ser harina de trigo. Generalmente lo mejor es de 3 ceros, pero acá por lo menos en Ecuador es difícil de encontrar. Y este pan se le coloca un sello. Ese sello marca lo que estamos viendo justamente aquí, ¿no? Pero bueno, pueden ustedes ver que hay unas letras que están grabadas que dice ICXCNIKA. Significa Jesucristo, vencedor de la muerte. Y todas esas partes vamos a irlas explicando. En la una está perforado con un palito, llamémoslo así, para que verdaderamente el aire, que cuando ya va siendo cocida o va siendo preparado, pueda salir y evidentemente no se infle demasiado y se parta. Es importante que ese pan se mantenga internamente sólido para poder ser utilizado. ¿Sí? Y hay algunos instrumentos, aquí he tomado de una presentación hecha para niños, ¿no? Pero hay algunos símbolos que nos van a permitir comprender justamente lo que se utiliza en esa mesa. En esa mesa se utiliza el cáliz, aquí tengo ya para poder señalar, el cáliz, la prósfora que acabamos de ver con las letras IC, XC, NIK, que se repiten 3 veces, vamos a explicar qué significa. Luego un triángulo a un lado, junto con la lanza,
y el hisopo, la lanza con la cual fue atravesado nuestro Señor, y el hisopo. Y luego vamos a ver 9 diferentes triangulitos que son conmemoraciones. Y se utiliza siempre el santo cáliz, la copa, y el santo discos, que en Occidente se llama patena. La diferencia con el discos oriental, con la patena católica romana, es que tiene una peana, una base que la eleva, ¿no? Un verdadero sacerdote ortodoxo utiliza siempre el discos, no utiliza bajo ningún aspecto una patena católica romana, ¿no? Eso no se admite, ¿no? Y lo mismo se utiliza este instrumento que se llama asterisco o estrella, que también van a comprenderlo ahora más adelante para qué originalmente sirve. De la parte central del pan se toma este cuadrado que está aquí con el ICXC y este cuadrado va a llamarse el cordero. Aquí justamente esto que está aquí recortado o sacado fuera es lo que se llamará el cordero. Es la parte principal que va a ser consagrada, va a ser transmutada en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este mismo pan se usa en las 14 iglesias autocéfalas ortodoxas y la comunión de las 14 iglesias autocéfalas ortodoxas es válida. Sí, señor. 14 autocéfalas más aquellas 5 iglesias que son las iglesias que se les llama de la pentarquía, excepto la iglesia romana, y junto con ellas también existen las iglesias autónomas. En total el cuerpo de la iglesia ortodoxa está compuesto por más de 21 diferentes iglesias. Dice Macario, el vaso sagrado imposible conseguir y aún más que un orfebre me lo fabrique. Pues por eso hay que pertenecer a una iglesia válida, mi querido Macario, porque estos instrumentos son dados siempre por el obispo y es responsabilidad del obispo el dar y cooperar para que se tenga todos los objetos verdaderamente válidos para utilizarlos. Es inválido celebrar y tener objetos que sean romanos. Y luego de esto vamos a continuar aquí. Vamos a ver cómo un sacerdote, aquí vemos, celebra este rito de la proscomidia. Obviamente estamos viendo una filmación que se hace en la parte de fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no se permiten las cámaras entrar adentro del santuario. Y por lo tanto lo que ustedes están viendo o van a ver es una filmación que es hecha fuera, ¿sí? Y por lo tanto vamos a comenzar a ver cómo se hacen y qué oraciones originalmente se hacen. Entonces el sacerdote tiene ahí varios sujetos que vamos a ir viendo. Okay, imagínense que me voy colocando para señalar. Primero tenemos la prósfora aquí. Espero que todos lo puedan ver. Tenemos el cáliz, el discos, el libro que utiliza el sacerdote. Aquí detrás están los santos velos y el asterisco. Aquí tenemos el vino, el agua. Se utiliza una lanza o un cuchillo especial, no es un cuchillo cualquiera, es un cuchillo que solo y exclusivamente se usa para la Eucaristía. Y se ve la lanza igualmente que es utilizada por el sacerdote. Y junto con esto, en este caso, el sacerdote no tiene un acólito o no está utilizando un acólito o un diácono que le ayude, por lo tanto está utilizando un artilugio, una peana en el cual está colocando el incensario. El incensario ahí queda colocado para poder hacer los oficios y las incensaciones que son necesarias. Y comienza entonces las oraciones. Las primeras oraciones es pedir a Dios que le purifique al sacerdote. Y dice, oh Dios, purifícame a mí pecador y ten piedad de mí, 3 veces. Y luego dice la siguiente oración. Nos has redimido de la maldición de la ley con tu preciosa sangre, clavado sobre la cruz y traspasado por la lanza.
has derramado la inmortalidad sobre los hombres, oh Salvador nuestro, gloria a ti. Inmediatamente el diácono que le acompaña o internamente el sacerdote dice, bendice Señor, y tomando la prósfora hace la señal de la cruz para comenzar la oblación. Es decir, dice, bendito es nuestro Dios eternamente, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y lo que vamos a ver inmediatamente es con la lanza, él hace la señal de la cruz diciendo, en honor y memoria de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en este momento. En honor y memoria de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. En honor y memoria de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. En honor y memoria de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. E inmediatamente toma el cuchillo, como acabamos de ver, para comenzar a hacer la oblación o el sacrificio, que es cortar de esta prósfora ese sello interno que va a llamarse el cordero. Y por lo tanto comienza cortando a los lados de este cordero que dice, que utiliza las letras ICXCNIK, y comienza diciendo, como oveja fue llevado al matadero, y corta el lado derecho de el pan o la prósfora. Como cordero fue llevado al matadero y corta el lado derecho del pan o prósfora. Dejando claro, aquí tenemos en la parte central, tenemos cómo el pan va siendo cortado y va quedando separada esta parte central, que es lo que se llama el cordero, la parte que va a ser consagrada. ¿Sí? Vamos a seguir con la imagen. Y luego continúa diciendo la siguiente oración. Como inocente cordero que enmudece ante su trasquilador, no abrió la boca. Tomado el texto de Isaías 53:7. Y corta el otro lado, el lado izquierdo. En su humillación, aquí da la vuelta a la prósfora, le da hacia un lado para cortar la parte superior y dice, en su humillación fue levantado su juicio. Esto está tomado de Isaías 53:8. Vamos a ver cómo corta la parte superior. Y luego termina cortando la parte de abajo, la parte inferior, y su generación, ¿quién la narrará? ¿Quién podrá decir lo que va a pasar en la vida de este que está sacrificando? ¿Quién va a contar? Porque su vida es separada de la tierra. Y estamos viendo cómo saca de la prósfora la parte que va a ser el cordero, la parte que va a ser sacrificada. Esa parte que va a ser sacrificada es retirada, sacada, es un cuadrado. Ese cuadrado, justamente que tiene las letras I, C, X, C, N, I, K, es la parte que va a ser consagrada. Va a ser convertida en el cuerpo y la sangre del Señor. Solo esa parte. Solo esa parte. El resto no va a ser consagrado. Solamente esa parte va a ser consagrada. Okay. Y luego se termina de cortar la parte de abajo con la finalidad de que quede un cuadrado perfecto. Y luego se hace un corte en forma de cruz desde la parte de abajo hacia arriba. Desde la parte de abajo se le da la vuelta totalmente a este cordero y se corta de abajo hacia arriba en forma de cruz, diciendo claramente en el texto dice, porque su vida es separada de la tierra, y se dice, es inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por la vida y la salvación del mundo. Esto es lo que se dice en el momento en el cual se corta
esto. Voy a darle. Y luego de cortar esto, se hace otras oraciones, entre ellas esta que dice: uno de los soldados le hirió en el costado con una lanza, y al instante brotó sangre y agua, y el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y luego también por igual se toma el vino y el agua y se los junta en el cáliz. Bendita sea la unión de los santos, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Se han juntado el agua y el vino. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando fue sacrificado, toda su sangre fue vertida, pero también había agua. Esa agua que nosotros decimos, evidentemente, tiene que ver con el plasma, con aquella parte que tenemos todos los seres humanos. 3/4 de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, cuando hablamos de la oferta, de la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, no es solamente sangre, sino es sangre y agua. Así que ahí vemos en este video, logramos ver la parte que fue sacada. Esta prósfora, este pan, significa el mundo. Él ha sido tomado del mundo. Por eso es que nuestro Señor, para poder ser sacrificado, debía, ¿qué es lo que debía? Debía ser parte del mundo, humano. Y del mundo es tomado. Por eso tiene esa forma redonda también, como un símbolo de toda la humanidad. Y es colocado encima del disco, que el disco significa la Santa Cruz. Está elevado, no está puesto abajo, está elevado. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado y está elevado. Lo mismo el cáliz está elevado y arriba está la sangre. Pero las dos cosas, el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que va a ser entregado y sacrificado por nosotros. Luego de esto, el sacerdote generalmente termina diciendo una oración dedicada a la Madre de Dios, a la siempre Virgen María, en honor y memoria de nuestra bienaventurada y gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen María, por cuya intercesión acepta, Señor, este sacrificio en tu celestial altar. Y vamos a ver inmediatamente cómo corta este pedazo a un lado de forma triangular. Esto de forma triangular es la representación de la Virgen María. Y esto se corta, se le hace un triángulo, y ese triángulo va a ser colocado a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque durante la crucifixión, nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, la Santa Theotokos, estuvo al pie de la Santa Cruz en ese sacrificio, y ella es colocada, ¿no?, a un lado. ¿Por qué? Porque ella fue la que estuvo presente. No se puede sacar o hacer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sin la presencia de nuestro Señor, de Nuestra Señora, de la Madre de Dios. Ella estuvo presente en la cruz, y así como vemos aquí también en el disco, es colocada a un lado. A tu derecha, dice la oración, a tu derecha estuvo la reina, de pie, engalanada con un vestido dorado muy engalanado, ¿no? Entonces es colocado la Madre de Dios. Y luego, del otro lado, vamos a ver inmediatamente, ¿no?, en la misma prósfora hay otra parte donde hay 9 pequeños pedazos de conmemoraciones. ¿Quiénes son esas personas que están del otro lado? Del otro lado de la Madre de Dios, pero colocadas aquí en la cruz, pero al mismo tiempo en el cielo. ¿Quiénes están presentes? Pues primero y ante todo están los santos ángeles. Así que comenzamos a conmemorar en la primera partícula, en el primer cuadradito, en honor y memoria de los supremos jefes de las legiones angelicales, Miguel, Gabriel, Rafael y de todos los supremos incorpóreos poderes celestiales. Voy a dejar que vaya corriendo el vídeo para que puedan ustedes ver.
Y luego continúa la oración diciendo: en honor y memoria del honorable y glorioso profeta y precursor Juan el Bautista, de los santos y gloriosos profetas Moisés y Aarón, Elías y Eliseo, David y Jesé, de los tres santos mártires, Daniel el profeta y de todos los santos profetas, de los santos, gloriosos y alabadísimos apóstoles, Pedro y Pablo, Juan, de los 12, de los 70 y de todos los santos apóstoles e iguales a los apóstoles. Está aquí. Aquí está, y de todos los santos apóstoles e iguales a los apóstoles. Luego continúa la oración. De nuestros padres entre los santos, grandes jerarcas y doctores ecuménicos, Basilio el Grande, Gregorio el Teólogo, Juan el Crisóstomo, Atanasio, Cirilo, Juan el Misericordioso, patriarcas de Alejandría, Nicolás de Mira, Espiridón de Trímitos, Nectario de la Pentápolis, Miguel de Kiev, Pedro, Alexis, Jonás, Felipe, Hermógenes de Moscú, Nikita de Novgorod, Leoncio de Rostov y de todos los santos jerarcas. Aquí es algo que debemos aclarar, y es que comienzan a conmemorarse algunos santos según el orden que consideramos están también en el reino de los cielos. Entre ellos, primero y ante todo, aquellos que han sido los apóstoles, luego los mártires, luego los confesores, los que han dado su vida en confesión de fe, y luego también las vírgenes, las monjas, es toda la jerarquía, comenzando por los ángeles y continuando por todos los santos. Y ustedes dirán: caray, mira todo eso que hacen para la celebración. Sí, porque nosotros consideramos que no se puede conmemorar ni celebrar la Santa Liturgia sin mencionar a quienes están presentes en el cielo y que van a acompañar a aquellos de la tierra. Si solamente conociéramos bien esto que estoy explicando, sería suficiente para que una persona se llene de fe, de amor y de devoción por la Santa Eucaristía, tal como es celebrada de la forma original, de la forma que celebra la Iglesia Ortodoxa. Todo esto se perdió en Occidente. En Occidente ya no lo hacen, ni se acuerdan, ni hacen las oraciones de preparación, ni nada. Así que sigamos viendo esta maravilla y cómo Dios realmente obra y hace maravillas también a través de la liturgia. Obviamente, algunos de los que son conmemorados dependen muchas veces de la devoción de una jurisdicción. Es decir, aquí vamos a seguir con las oraciones. Y hemos mencionado a San Nicolás de Mira, Espiridón de Trímitos, Nectario de la Pentópolis. Todos ellos están dentro del canon, de lo que se manda. Pero, por ejemplo, quienes tienen una devoción más apegado a los eslavos, a los rusos, agregan Miguel de Kiev, Pedro, Alexis, Jonás, Felipe y Hermógenes de Moscú, todos fueron patriarcas de Moscú, Nikita de Novgorod, Leoncio de Rostov y de todos los santos jerarcas. Luego hablamos y conmemoramos lo que acaba ya de conmemorar en el video. Dice del santo apóstol y primer mártir, el primero, el archidiácono Esteban, y de los grandes santos mártires, Demetrio, Jorge, Teodoro el de Tiro, Teodoro el general, de los hieromártires, es decir, sacerdotes mártires, Jaralambos y Elefterios, y de todos los santos mártires. E inmediatamente dice las mártires mujeres: Tecla, Bárbara, Siríaca, Eufemia, Parasqueva, Catalina y de todas las santas mártires. Y luego también dice de nuestros venerables padres monjes, portadores de Dios: Antonio el Grande, Eutimio, Paisio, Sabas, Teodosio, Onofre, Atanasio, Pedro de Monteatos, Pacomio, Macario de Egipto, Sergio de Radonés, Serafín de Sarov y de todos los venerables padres monjes, y de nuestras venerables madres monjas, Pelagia, Teodosia, Anastasia, Eufrasia, Febronia, Teodulia, Eufrosina, María de Egipto y de todas las santas venerables monjas. Voy a colocar el video para que puedan ir viendo. Y como ustedes ven, en este caso, él sigue una tradición griega y recuerda a algunos de los santos propiamente griegos. Pero nuevamente después volvemos en el mismo texto y comenzamos a recordar en la séptima partícula de los santos y gloriosos y taumaturgos Cosme y Damián, Ciro y Juan, Pantaleimón y Hermolao, y de todos los santos taumaturgos, anárgiros y médicos. Todos ellos son aquellos
santos que obraron milagros al mismo tiempo que hacían obras de caridad y eran médicos. Muchos santos a lo largo de la historia de la iglesia hicieron grandes obras curando a los enfermos. La obra principal de caridad, más que dar de comer, más que hacer albergues, más que esto, era curar y curar en el nombre de Jesucristo. Por eso lo recordamos también, porque la Eucaristía, la Divina Liturgia, es sanadora. Cuando viene alguien y dice, no, es que vamos a hacer una Eucaristía de sanación, para mí es contradicción, porque no hay Eucaristía de sanación. Toda Eucaristía es sanadora. El comulgar, el confesarse, es sanación. Es ridículo cuando dicen es que voy a hacer una oración de sanación. Y aparte de la comunión, que ya es lo máximo que la persona puede recibir, el cuerpo y la sangre de Cristo, viene el sacerdote a imponer manos. Eso es una locura totalmente contraria a la fe, porque no hay cosa más grande que recibir al cuerpo de Cristo en persona. Pero además quiere imponer las manos y el amashishi y las cosas extrañas y los dones y las lenguas y los voltarse al piso y cosas. Esas son cosas que no vienen de Dios, que no son de Dios y que verdaderamente quitan el valor real de la Santa Eucaristía. Vamos a continuar con el video y vemos cómo termina haciendo también un recuerdo y una memoria de los santos ancestros del Señor, aquellos abuelos del Señor, San Joaquín y Santa Ana, y todos los santos cuya memoria se celebra ese día. He aquí un punto que también me parece muy importante que todos entiendan, y es que en la iglesia existe un calendario. Es decir, cada día, esto que vemos aquí, que lo ven aquí en mi habitación, ese es el calendario de todos los días. Y ahí está escrito, según el día, hoy es 16 de junio, 13 días para atrás, 3 de junio, según el calendario original eclesiástico. ¿Qué santo se celebra hoy? Entonces, cada uno de nosotros, incluso hay programas de computadora donde están los santos propios de cada día. Entonces, yo, por ejemplo, perdónenme, voy a abrir el santo Omenologium del día y el computador inmediatamente me dice que hoy es la segunda semana de Pentecostés. Se canta según el tono 8, porque hay que seguir un tono. Estamos dentro del ayuno de los apóstoles. Solo se permite el día de hoy tomar vino si es que alguien ofrece y se utiliza aceite, pero de ahí estamos en ayuno. Y hoy se celebran los santos mártires Luciliano, Claudio, Hipatios, Paul, Dionisio, Paula la Virgen, el sacerdote mártir Luciano, la monja Hieria y la transferencia de las reliquias del noble el zar Dimitrio de Uglich a Moscú. Todo esto lo hacemos o se hace en conmemoración, en recuerdo de la vida que la iglesia tiene constantemente, porque cuando nosotros celebramos diariamente, estamos unidos a una celebración celestial donde los ángeles, los santos, como hemos escuchado, están presentes y donde la iglesia de la tierra, todo lo que ustedes aten en la tierra, todo lo que ustedes desaten, han nombrado un día para un santo o algunos santos. En algunos casos son 20, algunos llegan a ser 20,000 mártires un solo día, ¿no? Y no se saben a veces ni los nombres, y otros días, en cambio, nombres en particular, como cuando uno recuerda a San Gregorio Nacianceno, a San Basilio, a San Juan Crisóstomo. Hay una fecha en particular. Pero todo eso cuando nosotros lo celebramos junto con la liturgia, nosotros creemos que esos santos de ese día derraman particularmente sus gracias, su ayuda, su socorro, su ejemplo desde el cielo el día en que se celebra. Por eso los mencionamos y por eso hay un reporte, una relación entre los santos y nosotros, que es algo muy importante. Voy a continuar con el video que vean cómo termina de cortar las partículas el sacerdote. Perdón. Y la conmemoración de todos los santos
cómo va el sacerdote repitiendo. Y obviamente menciona al santo de quien va a celebrar la liturgia, que por ejemplo es, en el caso de esta liturgia, podría ser de San Basilio o de San Juan Crisóstomo, ¿no? La Iglesia Ortodoxa tiene tres formas, vamos a llamarlo así, de celebrar la divina liturgia, es decir, el ofrendar a Dios el pan y el vino para que sean transmutados en el cuerpo y la sangre de Cristo. La más antigua de todas las liturgias es la liturgia de Santiago Apóstol, es decir, el primo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que fue obispo de Jerusalén, ya dejó una primera forma de celebrar estos misterios y evidentemente hay pruebas y hay documentación desde el año 150 donde dice cómo se debe celebrar. Pero esa liturgia no se quedó en las formas primeras originales y tenía como costumbre que estén varios sacerdotes celebrando. Eso hoy en día no es posible siempre que hayan varios sacerdotes. Y San Juan Crisóstomo, en el año 340, viendo que habían formas de celebrar que en cada sitio fueron, yo diría, variando, tenían una misma forma, pero fueron variando porque el uno le puso unos tambores, el otro le puso no sé qué, el uno hizo unas oraciones larguísimas, el otro las hizo más cortas, tomó lo que ya San Basilio, que fue anterior a San Juan Crisóstomo, había dejado varias oraciones preciosas, pero eran muy largas según San Juan Basilio, según San Juan Crisóstomo, y decidió acortarlas un poquito para que pueda ser un cuerpo de ceremonia, de celebración más, yo diría, activo y que vaya entre los cantos, entre lo que hace el sacerdote, todo armónico. Y ya en el año 340, no es que San Juan Crisóstomo hizo la liturgia, ese es un error. Hay mucha gente, y de hecho aquí tienen el librito, dice claramente Divina Liturgia Jerárquica de San Juan Crisóstomo. No es San Juan Crisóstomo que lo hizo, él lo que hizo fue recopilar, poner orden y decretar y decir, ahora todos vamos a celebrar así, unánimemente. No van a haber cambios. Y nunca hubo cambios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo que dejó San Juan Crisóstomo es tal cual. Por lo tanto, quien asiste por primera vez a una liturgia ortodoxa se queda admirado porque dice, ¿qué es esto? Tanto es así que en los primeros siglos, estamos hablando del año 1200, cuando ya había empezado el imperio, perdón, el año 1094, cuando había empezado el régimen de los zares, mandó uno de estos zares justamente a mirar todas las liturgias de las diferentes religiones y de las diferentes culturas, hasta que regresaron sus embajadores y dijeron, hemos encontrado una ceremonia que uno se siente estar en el cielo. ¿Y cuál es esta? La que celebran los ortodoxos. Y así fue como llegó la liturgia a los países eslavos. Entonces, quiero terminar mostrando en el video también cómo el sacerdote hace también la conmemoración, porque es obligatorio y es mandatorio recordar a los obispos ortodoxos, ¿no? Entonces dice, acuérdate, oh amado maestro, oh Señor, de todo el episcopado, arzobispo, metropolitas, de todos los cargos y por lo tanto la traducción dice, acuérdate, Señor amante de la humanidad, de todo el episcopado ortodoxo, de nuestro padre y patriarca, cuando se tiene un patriarca o la dependencia de un patriarca, o de nuestro metropolita, del honorable presbiterado y diaconado en Cristo, de todo orden sacerdotal y monástico, de nuestros hermanos concelebrantes aquí presentes, sacerdotes y diáconos, y de toda nuestra hermandad a quienes has llamado a tu comunión por tu entrañable compasión, oh Maestro misericordioso. ¿Ok? Hasta aquí
todo lo que hace el sacerdote conmemorando, recordando, detalle por detalle. Vean cómo corta cada pedacito. Y cada pedacito es colocado en la patena. Yo recuerdo que algunas veces a mí me han dicho, ay, si yo he colocado en la patena de la misa tal o cual persona. Y claro, esa es la forma devocional, como lo dicen en Occidente, pero no logran colocar porque el único que prepara es el sacerdote. En el caso de la Iglesia Ortodoxa, si usted tiene una necesidad, basta llegar antes de que comience la liturgia, ¿no? Y usted puede pasar un papelito o mandarlo el día anterior y el sacerdote hace la conmemoración, el recuerdo de quienes usted tenga necesidad por la salud, por la situación de la vida de tal persona, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como se recuerda tanto a los vivos como a los difuntos. Voy a dejar que corra el video aquí un poquito más. Y ahí se toman las conmemoraciones. Entonces comienza recordando a los vivos. Miren cómo él corta pedacitos o saca pequeñas partículas del pan conmemorando a las personas vivas. ¿Por qué saca así? Porque claro, no se va a poner a decir ya antes de la liturgia, cuando ya no tiene tiempo, todas las conmemoraciones de las personas. Pero en el caso nuestro, nosotros sí lo hacemos uno por uno, recordando porque nos tomamos el tiempo necesario para recordar. Y así se recuerda a los vivos y a los difuntos, aquellos que están en comunión contigo, oh amante Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, todos los que han fallecido. Todo esto se prepara en el discos para poder ser llevado en ofrecimiento al altar de Dios. Y se toma por igual de una parte recordando a uno mismo. Y dice, de mi indignidad acuérdate, Señor, y perdóname todas mis transgresiones voluntarias e involuntarias. Y luego bendice el incienso. Ven cómo coloca la porción de sus manos, ¿no? Haciendo este gesto que yo ya lo había explicado antes, y es que lo hacemos nosotros, cruzamos estos dedos aquí y este dedo cruzado acá. Pues esta forma de bendecir que ustedes habrán visto en muchos cuadros, en muchas imágenes del Señor Jesucristo, ¿no? No pretende decir, ya lo he explicado muchas veces, no dice que Jesús va a venir en el año 2000, no dice eso en ningún lado. Esta es la posición de los dedos que representan letras. Representa ICXC, significa Jesucristo. Porque dice también la Escritura, nadie puede bendecir si no es en el nombre de Jesús. Aquí está el nombre de Jesús. En esta forma y en esta posición de colocar los dedos. Está la I, C, X, esta es una X, C, esta es otra C que forma aquí. Entonces, las letras están escondidas en la mano. Si Dios nos hizo con una forma en el cuerpo, es para que también ese cuerpo le rinda gloria a Dios. Y por lo tanto debemos aprender a utilizar y a formar las cosas, incluso los símbolos. ¿Para qué? Para poder usarlos para la gloria de Dios. Son símbolos, son bendiciones del Señor, ¿no? Y termino mostrándoles entonces cómo Él bendice el incienso. Y dice aquí, te ofrecemos el incienso como suave fragancia espiritual, recíbelo sobre tu místico altar, enviando sobre nosotros la gracia de tu Santísimo Espíritu. Y ahí toma el asteriscos, es esta estrella que estamos viendo aquí en su mano, ¿no? Esta estrella, este asteriscos, que lo habíamos visto acá también. En todo caso, este asteriscos se lo inciensa y se dice una oración, la oración que inmediatamente les voy a decir. Y la estrella vino y se posó donde estaba el niño, y se coloca
sobre el discos. Miren, sobre está el cordero, significando la estrella que descendió sobre el lugar en Belén donde estaba el niño Jesús. Por lo tanto, estamos recordando la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte. Estamos hablando de que ahí está el niño Jesús sobre el discos que va a ser llevado para ser sacrificado, ¿no? Y luego nuevamente vemos los velos, se coloca el primer velo y dice el Señor reina, se vistió de magnificencia, el Señor se revistió de poder y de santidad. Conviene a su casa, Señor, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes están viendo cómo coloca un velo sobre el discos y otro velo ahora va a ser colocado sobre el cáliz. Y dice, tu virtud, oh Cristo, ha cubierto los cielos y la tierra está llena de tu alabanza. ¿Qué es lo que significan estos dos velos que acabamos de ver? Voy a retroceder un poquito para colocarlo ahí. ¿Qué es lo que significan estos dos velos que están siendo colocados ahí? Significan que Dios nuestro Señor está bajo el universo. Estos velos significan el universo entero que cubre esta realidad temporal en la tierra. Pero la salvación de Jesucristo, aunque se realiza aquí en la tierra, es para el mundo entero. Y luego se toma también inmediatamente otro velo más grande, que van a verlo ahora inmediatamente, y este velo grande se llama Aer, y se dice, cúbrenos bajo el abrigo de tus alas, aparta de nosotros todo enemigo y adversario, haz pacífica nuestra vida, oh Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo tuyo, salva nuestras almas, pues eres bueno y amante de la humanidad. Ese velo que ustedes están viendo colocar sobre el cáliz y sobre el discos significa al mismo tiempo el santo, la santa tumba, el epitafio, lo que justamente se utiliza en la Iglesia Ortodoxa durante la Semana Santa para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como cubrimos al niño que está ahí todavía, que va a crecer, va a llevar el Evangelio, va a estar presente en el mundo entero y después va a regresar nuevamente para su sacrificio en el altar y va a ser sacrificado por nuestros pecados, ¿no? También nosotros recordamos de que Él va a morir, pero va a morir para resucitar, para tener vida nueva. Y por eso se hace la última oración, que ya se la digo mientras se hace la incensación. Se dice, bendito seas, oh Dios nuestro, que así fuiste complacido, gloria a ti. Y se hace una última oración que es preciosa, con esto termino la explicación de hoy. Dice, oh Dios nuestro, que has enviado como pan celestial, alimento del mundo entero, a nuestro Señor Dios Jesucristo, Salvador, Redentor y Bienhechor, que nos bendice y santifica. Tú mismo, bendice esta ofrenda y recíbela en tu celestial altar. Acuérdate de aquellos que le ofrecen y aquellos por la que ha sido ofrecida, porque eres bueno y amante de los hombres. Presérvanos sin condenación en la celebración de tus divinos misterios, porque santificado y glorificado es tu honorabilísimo y magnífico nombre, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Con esto el sacerdote termina la incensación y de ofrecer estos sagrados misterios y deja inmediatamente el incensario a un lado, terminando así la proscomidia, dando 3 besos sobre estos dones. Un beso a un lado, otro beso en el centro y otro a otro lado, diciendo, Santo Dios, Padre sin principio, Santo poderoso, Hijo coeterno, Santo inmortal, Santísimo Espíritu, oh Santa Trinidad, gloria a ti. Y con esto ha terminado el sacerdote el rito de la proscomidia,
el cual es este rito tan precioso, tan hermoso, tan antiguo, que la Iglesia lo mantiene hasta el día de hoy, justamente recordando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros y la preparación de estos dones que se hacía justamente antes de comenzar la divina liturgia y que hasta el día de hoy se hace, pero sin que la mayoría de las personas lo vean o lo conozcan. ¿Por qué? Porque es algo más privado, pero que está lleno de devoción. Bien, vamos a algunas preguntas que me hacen aquí. Dice, dice Ronald David Mero, ¿y qué hacen con el restante de la prósfora? El resto de la prósfora se lo corta, se lo deja a un lado, y durante la liturgia hay una parte en que se llama el megalinario, el gran cántico a la Madre de Dios, y nosotros creemos que en ese momento la Madre de Dios está presente durante la liturgia, se lo presenta ese resto del pan, y la Madre de Dios lo bendice, y ese pan que queda, ese resto, se lo da como antidorón, es decir, como un regalo que se da después del gran regalo que es la comunión, para que las personas lo tomen inmediatamente después de haber comulgado, para que no quede nada de la comunión del cuerpo santo de Cristo. Se toma un pan que es bendito, pero no es un pan común, y también ese antidorón se lo puede llevar a las personas que han estado enfermas, que no han podido verdaderamente asistir o que por razones justificadas no han estado presentes. Entonces le puede llevar el antidorón para los enfermos o para las personas que no han podido asistir. Al final de la liturgia siempre se entrega este pan como un pan de bendición, como una bendición de la Madre de Dios que acompaña a la Santa Eucaristía. Dice Madre Mariamne, cuando por primera vez participé en la Divina Liturgia, tuve la oportunidad de escuchar las oraciones que se hacen durante la proscomidia. Puedo decir hoy, esto fue clave en mi vocación monástica ortodoxa llevada hasta el día de hoy. Gracias a la misericordia y condescendencia divina. Gracias, Madrecita, por su testimonio. Y efectivamente las oraciones son preciosísimas y tienen un gran sentido y un gran valor que lastimosamente a veces no se conoce, como muchas de las cosas bellas de la iglesia, que no siempre todo se conoce. Pero es bueno por eso estas charlas, para conocer y comprender. Vladica, ¿por qué cuando uno busca ritos de la iglesia salen como más de 20, entre ellos obviamente el rito latino y el rito bizantino, como si fuera el rito ortodoxo uno más de muchas tradiciones litúrgicas? Bueno, volvemos a decir, todo depende de quién lo cuente. Lastimosamente hay mucha manipulación en la información, pero gracias a Dios hoy en día hay la globalización, y gracias a la globalización y al Internet podemos ir a los textos originales y conocer la verdad. Ya no nos pueden mentir en la historia, así como cuando nos cuentan historias fraudulentas a todo nivel, políticamente, socialmente, nos dicen que no hubo muertos, que sí, que no sé qué. Hay muchas mentiras en la información. En el caso de la verdad, gracias a Dios ahora se puede comprobar, el rito ortodoxo es el original. Y nosotros lo que hacemos es mantenerlo, continuarlo, porque es lo que la iglesia siempre vivió. La Iglesia Católica Apostólica Romana siguió el mismo rito, acortado, abreviado, cambiado, modificado, etcétera, adaptado, y es lo que es la misa católica romana hoy. Cualquier persona liturgo, una persona que haya estudiado incluso en Roma, en el Ateneo Romano de la Santa Cruz, por ejemplo, como fue mi caso, o en el Instituto San Anselmo, te van a decir siempre que la liturgia original fue y es la liturgia ortodoxa, la liturgia de San Juan Crisóstomo. Ahora, existen algunos grupos de personas que, siendo católicas romanas, mantienen tradiciones ortodoxas. A ellos se llaman uniatas, es decir, mantienen una unión con Roma. Y esa unión con Roma pretende entrar a los países ortodoxos
y convencerles a mantenerse bajo la sede de Roma, cosa que para un ortodoxo normal nunca se va a dar, ¿no? Ni Rusia, ni Serbia, ni Bulgaria, ni Rumanía, ni ninguno de esos países, ni Grecia, jamás va a pasar a depender de la sede de Roma, nunca. Por lo tanto, es una forma, esto de los ritos orientales, de decir es una opción más, es una opción más. Para nosotros no es una opción más, es la opción, ¿no? Y más bien el rito occidental, tristemente, y esto te lo dice cualquier liturgo, y nadie me lo puede negar con esto, porque yo lo he estudiado por muchísimos años y conozco las opiniones de los grandes liturgos occidentales, la liturgia católica romana ha ido perdiendo no solamente la parte mística, sino también gravemente ha ido perdiendo la parte dogmática, la parte litúrgica fuertemente. Así que el rito ortodoxo no es uno más, es el rito original del cual se derivó la liturgia occidental. Y gracias por esa pregunta. Gracias al Padre Pedro también, Psicología Clínica Cristiana, que el Señor le bendiga y gracias por acompañar. La poción de la mano que forma el nombre de Jesús, ¿solo la usan los sacerdotes o un padre de familia también lo puede usar con sus hijos? Solo los sacerdotes utilizan esa forma cuando se intenta bendecir o una persona laica va a bendecir. Puede hacerlo con los 3 dedos y bendecir a sus hijos, por ejemplo, o bendecir un objeto o una comida. Ahí se puede utilizar. Los monjes y las monjas también hacen así y bendicen y pueden bendecir, ¿no? Pero no como la bendición del sacerdote. La bendición del sacerdote es una bendición sacerdotal. Es otra situación en razón de la consagración sacerdotal que tiene. ¿Y cómo alcanza para todos que confiesan si este pan es tan chiquito? Bien, muy buena pregunta, Svitlana. Cuando hay, como en el caso de las iglesias rusas, que hay miles de personas que asisten, se hacen muchas más prósperas. Por lo tanto, se hacen muchos más panes y se corta de una principal las partes. Y luego también hay que ver en algunas liturgias ortodoxas rusas, cuando el patriarca Kirill de Moscú, por ejemplo, celebra, o el patriarca, en este caso el metropolita, se me fue el nombre, de cualquiera de estos grandes metropolitas, ya utilizan incluso discos grandes. Y he visto unos cálices realmente inmensos utilizados para la liturgia, porque comulgan 5.000, 6.000 personas, etcétera, ¿no? Y para cada persona se da en cálices pequeños. Después se separa de ese gran cáliz en porciones, en cálices pequeños, y ahí se coloca igual las porciones. Todo esto, por eso es muy importante entender el respeto, el amor, la dedicación, el trabajo que es la misma liturgia, ¿no? Por lo tanto, no se pueden celebrar 10 liturgias al día. Es una sola, bien celebrada en el amor de Dios, con todo lo que exige la tradición, sin vulgarizarla y sin hacerla como cualquier cosa, ¿no? Por eso mismo la Iglesia Ortodoxa es ortodoxa, porque mantiene la fe tal cual sin cambio de la forma original. Bien, espero haber respondido a la mayoría de preguntas. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hasta mañana, que tengan un feliz día, un descanso provechoso, y mañana nos veamos a continuar a explicar la Divina Liturgia. Chao con todos.